Hoy, 26 de mayo de 2025, se suponía que sería un día importante para muchos medios y espectadores. La esperada comparecencia pública de Melody, tras su participación en Eurovisión, prometía respuestas claras y un espacio abierto para el diálogo. Sin embargo, lo que debería haber sido una jornada marcada por la transparencia se ha visto empañada por un hecho que, desde mi punto de vista, debería preocuparnos a todos profundamente. El periodista Diego Arrabal ha denunciado públicamente a Radio Televisión Española por impedirle asistir a esta rueda de prensa, y no se trata de una simple queja personal ni de un capricho. Este suceso pone sobre la mesa un problema mucho más serio que afecta a la libertad de información y al acceso de todos los profesionales de la comunicación a actos financiados con dinero público. No hablamos aquí de una empresa privada que invite o no a quien desee. Estamos hablando de una cadena pública, mantenida con el esfuerzo económico de todos los ciudadanos, que ha decidido limitar el acceso de ciertos periodistas a un acto oficial. Diego, como otros compañeros de profesión, solicitó su acreditación para poder asistir, cubrir el evento y plantear preguntas como cualquier otro medio. Lo hizo de forma educada, formal y transparente. Envió un correo en el que pedía la acreditación correspondiente para asistir al encuentro con Melody, que tendría lugar en las instalaciones de RTVE a las 4 de la tarde. Sin embargo, la respuesta no llegó. O mejor dicho, llegó en forma de silencio. Y eso, en este contexto, es más preocupante que una negativa directa, porque no hay argumentos, no hay motivos, no hay razones claras, solo exclusión. La pregunta es, ¿a qué teme RTVE? ¿A qué le temen quienes organizan y filtran quién puede y quién no puede acceder a un acto público? ¿Qué clase de transparencia institucional es esta, si ya desde el acceso se están poniendo barreras para que determinadas voces no puedan participar? Estamos normalizando la idea de que solo los medios afines o controlables pueden estar presentes en los espacios públicos de comunicación. Y si eso es así, ¿qué nos queda como sociedad? Por supuesto, todo esto no tiene que ver con Melody directamente. No es ella quien toma estas decisiones ni quien filtra qué periodistas entran o no. Pero es la figura en el centro de una tormenta mediática que lleva días acumulando tensión. Ella ha repetido que no busca el conflicto, que no quiere escándalos ni polémicas, que lo suyo es cantar, no meterse en disputas. Y sin embargo, está siendo empujada, directa o indirectamente, hacia un lugar en el que no puede ganar. Si habla con honestidad, corre el riesgo de verse cancelada. Si se guarda lo que piensa, parecerá cómplice del silencio. En este contexto, resulta especialmente relevante lo que ha señalado la psicóloga Lara Ferreiro, quien ha analizado la presión emocional que puede estar soportando Melody. Según explica, hay artistas que han visto como una sola intervención desafortunada, un comentario mal interpretado o una simple declaración emocional, ha sido suficiente para acabar con toda una carrera. La exposición mediática, el juicio constante de la opinión pública y el entorno digital actual, donde todo se viraliza al instante, convierten cada palabra en una especie de bomba de relojería. Ferreiro insiste en que, aunque Melody intenta mostrarse alegre, divertida y ajena al drama, bajo esa actitud se esconde un temor comprensible, el de perderlo todo por decir lo que siente. Y es aquí donde el debate se vuelve aún más inquietante. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo si decir la verdad, contar lo vivido o expresar una opinión personal puede arruinar años de trabajo, de esfuerzo, de talento? Se está lanzando un mensaje peligrosísimo. Cuidado con hablar, cuidado con pensar, cuidado con ser tú mismo. Porque si lo haces, corres el riesgo de que todo lo que has construido se venga abajo. Y eso no lo está diciendo cualquiera, lo dice una profesional de la salud mental que entiende perfectamente lo que supone enfrentarse a una rueda de prensa con esa carga emocional encima. Ella misma lo señala, Melody no es fría, no es calculadora, y si se siente presionada, puede acabar soltando verdades que no gusten. ¿Y qué pasa si lo hace? ¿Eso es liarla? ¿Eso es peligroso? El problema, repito, no es Melody. El verdadero problema es que, en lugar de proteger a los artistas y a los profesionales del periodismo, se está construyendo un escenario en el que solo se puede hablar si se está dispuesto a pagar un precio muy alto. La autocensura se ha vuelto el mecanismo de defensa más común en el mundo público, y eso es profundamente alarmante. Porque cuando una institución pública comienza a decidir quién puede preguntar y quién no, cuando se empieza a valorar más la comodidad del mensaje que la transparencia del mismo, se pierde algo fundamental, la confianza. A esta hora, la situación sigue sin resolverse. RTVE no ha dado explicaciones sobre por qué Arrabal no ha podido obtener su acreditación, y la denuncia se mantiene vigente.
Lo peor de todo es que este tipo de hechos suelen pasar desapercibidos entre tanta información diaria, pero no deberíamos permitir que eso ocurra. No podemos seguir mirando hacia otro lado cuando los derechos de los profesionales son pisoteados y cuando se limita el acceso a información que debería estar abierta a todos. Quiero dejar claro también que ojalá Melody gane no 1, sino 4 millones de euros si es verdad que va a dar tantos conciertos. Se lo merece, por aguantar todo lo que está aguantando. Pero eso no quita que lo que está ocurriendo en paralelo sea muy grave. No se puede condicionar una carrera artística al silencio obligado. No se puede vivir con miedo a hablar. No se puede hacer creer que expresar la verdad es equivalente a tirarlo todo por la borda. En definitiva, hoy no solo estamos hablando de una rueda de prensa. Hablamos de lo que representa, una muestra más de cómo se pretende controlar el relato, limitar las voces y asfixiar el pensamiento crítico. Pero lo más peligroso no es que intenten hacerlo. Lo más peligroso es que lo consigan. Lo que ha sucedido recientemente es, sencillamente, alarmante. Estamos hablando de una televisión pública, financiada por todos los ciudadanos, gestionada con fondos que salen directamente del bolsillo de cada contribuyente. Y sin embargo, sus responsables se comportan como si se tratara de una finca privada, como si tuviesen el derecho de decidir quién puede entrar, quién puede hablar y, sobre todo, quién tiene permitido preguntar. Lo que ha ocurrido con la solicitud de acreditación de Diego Arrabal no es una simple anécdota, sino un reflejo de cómo ciertas estructuras públicas han sido colonizadas por intereses privados o ideológicos que solo buscan controlar el relato. A Diego no se le ha denegado el acceso con argumentos, no se le ha explicado nada, no ha recibido una respuesta, ni siquiera aún lo estamos valorando. Simplemente se le ha ignorado. Silencio. Y ese silencio es mucho más elocuente que cualquier negativa. Ese silencio grita que su presencia molesta, que sus preguntas incomodan y que lo más cómodo para quienes manejan los hilos es que no esté ahí. Y no estamos hablando de cualquier periodista. Diego ha demostrado, en numerosas ocasiones, su capacidad para formular las preguntas que realmente importan. No busca quedar bien ni entretener con cortesía artificial. Hace preguntas directas, a veces incómodas, pero necesarias. Lo hizo hace unas semanas cuando Melody regresó de Eurovisión, mientras otros medios lanzaban las típicas preguntas insulsas de manual, del tipo ¿cómo ha sido el vuelo? O ¿cómo te sientes? Diego se atrevió a ir más allá. Indagó en el contexto, en el posible trasfondo político, en las consecuencias mediáticas, y gracias a eso Melody ofreció respuestas que generaron titulares reales, no simple relleno. Por eso resulta tan llamativo que ahora sea precisamente él quien queda fuera de una rueda de prensa convocada por una cadena pública. No se trata de una elección aleatoria, ni de un olvido logístico. Se trata de una decisión consciente, pensada y ejecutada por quienes deciden que ciertas voces deben quedar fuera del marco institucional. Y lo más grave es que hablamos de una entidad pública que no está en manos de una empresa privada, sino de un servicio que debería estar al alcance de toda la ciudadanía. Pero no. RTVE, que debería ser ejemplo de pluralismo, se comporta como una redacción cerrada, donde solo se acepta la entrada de quienes no cuestionan nada. Lo hemos visto muchas veces, pero esta vez ha sido tan evidente que cuesta creer que no haya consecuencias. Cuando hace unos días María Patiño, en otro programa, preguntó con una ingenuidad casi teatral si todo el mundo podría participar y preguntar en la rueda de prensa de Melody, lo dijo como si viviéramos en un país donde todos los periodistas tienen las mismas oportunidades. Pero la realidad es muy distinta. Porque claro que no puede preguntar todo el mundo. Solo quienes han sido seleccionados. Solo aquellos que pertenecen a la burbuja mediática bien aceptada, donde no se hacen preguntas incómodas ni se señala lo evidente. Y ahora, como si fuera poco, descubrimos quién es la persona encargada de gestionar las acreditaciones para este evento. Y no es alguien cualquiera. Se trata de una figura que ha estado en la sombra durante todo el proceso de Eurovisión, muy cerca de Melody, acompañándola incluso en viajes al extranjero, y que ahora resulta tener el poder de decidir qué periodistas pueden asistir a la rueda de prensa y cuáles deben quedarse fuera. Cuando se revela su identidad, todo encaja. Las piezas comienzan a cuadrar. Y uno empieza a entender por qué no se responde a los correos electrónicos, por qué no se da la cara, porque no hay ninguna explicación oficial. Porque la verdad es que ya han decidido de antemano que ciertos periodistas no deben estar presentes. No sea que digan lo que no conviene. Es absolutamente indignante ver cómo un profesional acreditado, miembro de una asociación reconocida del sector audiovisual, es tratado como si fuera un intruso.
Diego ha seguido todos los pasos, ha hecho la solicitud formal, cumple con sus obligaciones fiscales como cualquier otro ciudadano o más bien, como muchos deberían hacer y no hacen, incluidos varios de los que sí tienen acceso preferente a los medios públicos. Y aún así, es ignorado. ¿Por qué? Porque hace su trabajo con independencia. Porque no se alinea con la narrativa oficial. Porque representa una prensa libre que no le debe favores a nadie. Y eso, en ciertos espacios, molesta. Muchos le han dicho, preséntate allí, da la cara, entra aunque sea sin acreditación. Pero eso no es periodismo. Eso es espectáculo. Y Diego no quiere espectáculo. No quiere ser noticia, quiere contarla. Quiere ejercer su oficio como debe hacerse, con seriedad, con transparencia, con rigor. Pero le impiden hacerlo. Y esto, más allá del caso concreto, es un atentado contra la libertad de información. Estamos hablando de una televisión pública, repetimos, una televisión de todos, que no solo excluye a un periodista, sino que lo hace sin dar una sola explicación, como si no tuviera que rendir cuentas a nadie. Y mientras tanto, el resto de medios que si están invitados, que si tienen pase libre, se limitan a preguntar lo mismo de siempre, a repetir fórmulas, a no molestar. Así se construye un relato limpio, sin aristas, sin conflicto, pero también sin verdad. Porque la verdad muchas veces duele, molesta, incomoda. Y eso es precisamente lo que un periodista como Diego intenta poner sobre la mesa. Por eso no le quieren ahí. Porque temen lo que pueda preguntar. Porque no pueden controlar las respuestas que provoque. Porque su presencia altera el equilibrio artificial que tanto se esfuerzan en mantener. Y a estas horas, mientras grabo estas palabras el día 26 de mayo de 2025, Diego todavía no ha recibido su acreditación. Todavía no ha tenido acceso a algo que le corresponde por derecho. ¿Lo recibirán hoy? ¿Le darán acceso en el último minuto, después de ver la repercusión del tema? Quizás. Pero ya no vale. Ya no basta con una acreditación tardía. El daño está hecho. La censura ya ha ocurrido. Porque cuando un medio público actúa así, ya ha dejado claro de qué lado está. Y lo peor no es que hayan vetado a Diego. Lo peor es lo que eso significa para todos los demás. Que cualquiera que intente hacer periodismo de verdad puede ser el siguiente en quedar fuera. Y entonces la pregunta con la que abrimos este directo cobra más sentido que nunca. ¿Qué está ocultando realmente RTVE?